Soy Sara Granados, yo soy agrónoma, tengo una maestría en medio ambiente y tengo algunos estudios complementarios en ecología y en cine, porque siento que tratar de mezclar estas otras disciplinas pueden ayudar a dar una mirada distinta a la realidad latinoamericana. Yo trabajo en FAO, que es el Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación. Aquí en Santiago está la Oficina para América Latina y el Caribe. Ya trabajo aquí hace 10 años con la FAO, empecé en mi país, en Colombia, por lo que tengo siempre que estarme acercando a diferentes disciplinas. Tratamos de plasmar esta mirada como de la política pública en todas las fases, y de ahí empecé a notar la necesidad de hacer un abordaje hacia la sostenibilidad, y el paisaje fue uno de los indicadores que me ayudó a empezar como este acercamiento con diferentes actores, comunidades, políticos. Y desde que estoy acá en Chile me empecé a relacionar más con sociedad civil, porque era mi manera también de acercarme a Chile, que casi no tengo proyectos acá en el país. Fundé una ONG que se llama Red de Agricultura Urbana, y en una de esas me invitaron a dar algún evento y luego me llamaron a apoyarles con cursos relacionados más con agricultura urbana en un inicio, en cursos educativos en la línea de paisaje, y que yo he ido profundizando con otras miradas sobre los paisajes en transición, el paisaje productivo y esta relación que tenemos entre lo rural y lo urbano, que ya cada vez es más un continuo, cada vez es más delgada esa línea que nos diferencia y que nos hace llamar a diferentes disciplinas para integrar mejor el discurso. Claro, como tenemos esta línea, digamos, teníamos una línea instalada en agricultura urbana, así concretamente en FAO. Teníamos varios proyectos en Centroamérica, sobre todo, otros en el Caribe. No teníamos nada en Chile, y junto con una estudiante del Magíster de Urbanismo de la Universidad de Montreal, que vino a colaborarme, le dije, ¿por qué no hacemos un estudio sobre uso de suelo, sobre normativa para agricultura urbana en Santiago? Y ella empezó a juntar gente, yo le di algunos nombres que ya tenía identificados, se acercó a huerteros, a algunos académicos, instituciones, y los citamos para presentar el estudio en la oficina. Llegó un grupo bastante nutrido de diferentes posiciones, miradas de la ciudad y miradas desde como hacer productivo. Empezamos a hacerlas constantes, y como a la sexta reunión dijeron, ¿por qué no fundamos una ONG o una organización que trate como de acercar un poco este vacío que existe tanto entre la sociedad civil activa, o en este caso los huerteros, las familias que practican, y los tomadores de decisiones? Existe un vacío enorme entre cuál es como esta visión de ciudad, estos espacios para compartir diferentes posiciones. Hay un vacío normativo enorme, ni está aprobada ni está prohibida. En cuanto a espacio público, todo pasa por la mirada del ornato. No hay instancias tampoco de participación, de encuentro comunitario, y así surgió la Red de Agricultura Urbana. Estamos operativos desde el 2011 y tenemos varias acciones. Tenemos un huerto en Américo Vespucio entre Colón y Zamora, que fue como una especie de toma de uno de los miembros RAU, que empezó a cruzar la calle al bandejón todos los domingos a empezar a regar, y hoy en día ya es un huerto totalmente establecido, hasta huertos más consolidados como los de La Reina, que tienen una trascendencia ya hace varios años. Y ahí empezamos a levantar un catastro de agricultura urbana en la región metropolitana. Llevamos para una segunda fase. El cambio ha sido abismal, es decir, de 39 huertos que registramos en el primer catastro, sobre todo huertos institucionales, no tanto huerto familiar. Creo que ahora ya vamos como en unos 63 huertos institucionales, es decir, que están establecidos en espacio público, que cuentan con el aval de algún organismo y que hay alguna agrupación relacionada con él. Y estamos tratando de identificar cuáles son los criterios, dónde están las falencias, porque, claro, mezcla producción, mezcla una actividad productiva, mezcla una mirada de la ruralidad desde un punto de vista más contemporáneo, tiene mucho de ficción, porque es esta como dramaturgia, esta representación en el espacio público de unos huerteros, una imagen totalmente sacada de otro contexto. Y es obviamente una mirada hacia el espacio público como un espacio de encuentro, como un espacio de comunidad.
Y a mí, que como tengo esta tendencia a mirar estos puntos que se encuentran y que generalmente no tienen encuentro en cuanto a paisaje, me parece que lo alimentan y nos abren todo otro montón de discusiones sobre qué acciones realmente humanas interfieren, modifican paisaje, y hay muchas que son demasiado evidentes, que las vemos hoy, y qué perspectivas van abriendo en términos territoriales hacia el mañana. Yo tengo obsesión por los temas alimentarios, me gusta mucho ver cómo se distribuye el alimento en la ciudad, y creo que estas son acciones muy concretas, son específicas, pero que lentamente están transformando el paisaje alimentario en las áreas metropolitanas que hoy en día están abarcando este tipo de actividades. Mira, en términos alimentarios yo lo veo más como un espacios de encuentro para plantear, claro, como tú mencionas, ineficiencias en el sistema alimentario. Nunca lo vería como una manera efectiva de abastecimiento de alimentos, precisamente por lo que mencionas, porque el espacio reducido, los recursos para poder producir alimentos están ubicados en otras zonas, que es donde se debería potenciar. La ciudad está puesta para que mencione y ponga en la mesa diferentes discusiones. Entonces, en este sentido, la huerta urbana es simplemente un instrumento, es un espacio de encuentro, se plantea, claro, se producen, se recuperan prácticas, se hace intercambio de nutrientes, se ubica a la ciudad en su rol ecológico, como organismo vivo, en donde también suceden actividades relacionadas con lo natural. Sin embargo, yo creo que esa apuesta de tratar de localizar esta relación entre lo micro y lo macro no está dada por este tipo de intervenciones, sino más por ejemplo, el rol que puede tener un consumidor al tomar mejores decisiones en cuanto al alimentario. Por ejemplo, si un consumidor logra entender que si compra más de lo que va a consumir, está botando alimento y que ese desperdicio está generando un gasto de energía innecesario para el sistema alimentario. Que al solamente consumir alimentos procesados está detonando una agroindustria que finalmente está agotando ciertos recursos naturales que son necesarios para tener una dieta más diversificada. Ahí yo ubicaría esto de lo micro como punto de discusión, como reflexión, para que ese consumidor, ese habitante urbano, tenga en cuenta ese tipo de elementos a la hora de tomar sus decisiones. Y lo mismo pasa con el tomador de decisión. Cuando una autoridad pública, cuando un alcalde o cuando un intendente hace el mapeo de los diferentes elementos comerciales que van a haber en su territorio, al tratar de abrir o no abrir o bloquear zonas para el comercio alimentario, que exista un central de abastos o que sigan los suficientes puntos de comercialización, puede generar desiertos alimentarios y puede no identificarlos, y ahí sí entramos a tratar de olvidar esta escala macroeconómica, y lo micro tampoco va a estar nunca conectado. Es decir, el tomador de decisiones no va a tener en cuenta que al tratar de llevar al consumidor una escala mayor diversa en términos de alimentación, va a favorecer que ciertos otros sectores, en este caso agrícolas, en otras zonas, queden desplazados. Y eso finalmente va a disminuir el PIB, va a aumentar los niveles de desempleo, va a generar la desigualdad de ingresos. Entonces, ese tipo de información, yo creo que al tener estas iniciativas ciudadanas, empiezan a abrir, como te digo, estos espacios de generar más información, estos espacios de discusión y reflexión sobre cómo lo alimentario está presente en nuestro cotidiano y cómo finalmente eso también altera, tanto en términos económicos del día a día, como también está, digamos, presionando decisiones que van más allá de lo que el control que puede tener la canasta básica, es decir, eso cómo tiene implicancias también en lo macroeconómico. Hoy en día hablan mucho, por ejemplo, del alternativismo, que es como todos estos canales alternativos. En lo alimentario se está viendo mucho, todas estas cooperativas alimentarias, las ferias libres, que lentamente, para el caso de Chile todavía está muy difícil de notificarlo, pero en otros países de la región, Brasil, por ejemplo, que es muchísimo más grande, que ya cuenta con una empresa nacional de abastecimiento de alimentos, que está totalmente conectado con hacer seguimiento a la política internacional, con políticas comerciales que permitan saber qué tan abastecido está un país. Ellos han dado cuenta, al hacer toda la cartografía de las diferentes disponibilidades de alimentos que tiene la ciudad, que por ejemplo en las zonas de Sao Paulo y en las zonas de Río de Janeiro hay microproducción de alimentos
que está abasteciendo y le está sirviendo, le está facilitando el abastecimiento a ciertas zonas urbanas específicas. Se está dando cuenta que hay corredores de abastecimiento de alimentos, zonas periurbanas que están abasteciendo ciertas áreas urbanas y que eso de alguna manera les está facilitando a ellos el decir, ok, esta zona la tenemos cubierta, entonces podemos preocuparnos, no sé, en la zona del secano seco, que lo tenemos totalmente desabastecido, y llevar las reservas que tenemos pensadas para acá a ese sector. Una cosa que sí está totalmente relacionada entre lo macro y lo micro es que en términos de abastecimiento de alimentos, una zona deja de abastecerse de manera sostenible o de manera constante o segura de alimentos y todos sus indicadores socioeconómicos se desfavorecen, es decir, empiezan inmediatamente niveles de, aumenta todo lo que es el consumo del Estado en salud pública, empiezan a aumentarte niveles de desnutrición, se te empiezan a aumentar niveles de desigualdad porque hay menos generación de ingresos, problemas de desempleo, porque obviamente lo alimentario es un fuerte motor en términos de económico en ciertas regiones y a nivel país. Entonces, al no prever ese tipo de cosas, a mí me llama la atención que una región metropolitana como la de Santiago, que tiene fuentes de alimentos tan cercanas, no tenga considerado o no sepa exactamente cuál es la cuenca alimentaria que lo abastece, que no puedas encontrar una buena cartografía que te indique dónde están los accesos de alimentos, dónde están viniendo, qué áreas tienes realmente abastecidas y qué no, sabiendo que los tienes a tu alrededor. Bueno, en la UP he llevado 3 cursos. Un primer curso que, digamos, era como el inicial, sin yo entender muy bien exactamente en qué contexto llegaba, no entendía que era la línea de paisaje. Yo he dado muchos cursos de desarrollo de capacidades, de entrenamiento, pero más que todo a nivel técnicos institucionales. He trabajado mucho en fortalecimiento institucional. Pero esta, digamos, que era como mi primera actividad académica, estudiantes pregrado y en Chile. Entonces había, digamos, como ahí una cierta tensión cultural que también me tenía un poco como pensativa. El primer curso se trató de agricultura urbana, ruta de los huertos en Santiago, en donde tratábamos de explorar cómo, en ese sentido, la agricultura urbana, y en este caso específico la huerta, porque yo siento que la agricultura urbana es un concepto muchísimo más amplio, pero nos ajustamos a lo más evidente de la agricultura urbana, que es el huerto, cómo interfiere en un espacio, cómo interfiere en el espacio público y cómo de esa manera logra alterar la percepción que tiene el usuario de ese espacio público. Y eso cómo digamos, se materializa en términos de paisaje. Entonces revisamos toda una serie de experiencias internacionales, casos que ya existen, digamos, a nivel global, casos. Europa tiene una historia bastante larga, muy distinta, por ejemplo, al contexto latinoamericano. Nosotros tratamos también de observarlo, que en América Latina la visión por la agricultura urbana empezó mucho desde el tema alimentario. Realmente era seguridad alimentaria, realmente eran zonas que de pronto quedaban devastadas por un evento climático extremo y necesitaban recuperar su producción. Tenemos ciudades muy poco resilientes en América Latina, sobre todo en Centroamérica, en donde realmente esto se veía como un mecanismo para mejorar, de hecho, ambientalmente ciertas zonas, restablecer flujos ecológicos y pues, proveer posibilidades de restablecimiento socioeconómico. En Europa, obviamente, ahora la mirada es hacia el esparcimiento, tiene una mirada más hacia la conciencia del habitante urbano de su espacio público y lo habita a través de este como reencuentro con lo natural. Entonces ellos analizaban diferentes casos de estudio, los trataron de entender. Y luego nos basamos en el CPUL, que es esta metodología que se maneja mucho de Viljoen y que lo empezó a hacer en Londres, digamos, a pedido de la Intendencia, y que lo que buscaba era cómo a partir de estas pequeñas iniciativas, de estos paisajes productivos muy concretos, un espacio público que se volvió huerta, una huerta comunitaria, tú podías generar un continuo, un paisaje productivo continuo. Y lo hicimos para varias ciudades del mundo. Se hizo uno, de hecho, para Santiago, barrio universitario, que fue muy bien interesante, en cómo las plantabandas que están en el Club Hípico se pueden luego conectar con las alamedas y luego se conectan con los otros huertos que están hacia el barrio Yungay y con el Parque Yungay y con la Quinta Normal.
Es decir, si pudiéramos, por ejemplo, fomentar una mayor paisajes productivos o una mayor, digamos, como enverdecimiento de un pequeño bogagón que está roto, podríamos tener un continuo de un paisaje productivo que estaría generando una serie de intercambios de nutrientes, de intercambio en biodiversidad y obviamente un usuario que va a estar familiarizado con este tipo de prácticas. Y así para cada una de las ciudades y para cada una de estas ciudades que abordamos, y finalmente tratamos de llevarlo un poco a la práctica y intentamos hacer un huerto en la terraza de la facultad. Entonces se hicieron una serie de consultas. A mí me interesa mucho plasmar en los cursos esta idea de que el arquitecto, para ser paisajista, tiene que tener un real contacto con su entorno. Tiene que saber que tiene un usuario. No es solamente el establecimiento de una estructura, sino que realmente hay un usuario que va a hacer uso de esa estructura, que esa estructura va a alterar su paisaje, va a alterar su entorno, y que para eso lo puede consultar. Claro, hay expertos que lo pueden hacer, pero él también lo puede consultar desde identificar cuáles son las iconografías, cuáles son los simbolismos, y eso siempre tratamos entonces que este curso, por ejemplo, tuvo varias salidas de campo, tuvo registro fotográfico de estos pequeños como lugares que podían ser como un paisaje productivo, y al final, bueno, se construyó el huerto y el huerto se lo llevó uno de los estudiantes porque no se podía dejar acá porque venía el verano. Entonces igual me gustó porque fue como esa interacción de los estudiantes con este organismo vivo que viene siendo un huerto, y que todo lo que tú hagas bien o hagas mal, el huerto lo va a representar porque es un organismo vivo. Entonces a la semana no lo habían regado, a la semana tenía colillas de cigarrillos, a la semana ya alguien había retirado una planta, y se dieron cuenta que tenían que organizarse. Entonces lo primero que me llamó la atención era la necesidad de trabajo en equipo, de plantear desafíos en equipo, en coordinación dentro de los estudiantes. Sí, Foodscapes era como Foodscapes Sistema Urbano Rural, y aquí tratábamos de hacer una observación, tratando de salirnos, ver cómo el paisaje alimentario tiene connotaciones hoy en día genéricas, es decir, tú puedes encontrar, si bien no existe como tal, digamos, validada este desarrollo del paisaje alimentario, yo creía que eran un par de conceptos que podían estar muy en diálogo. Un paisaje alimentario, lo primero que se te viene a la mente es un paisaje rural, campesino, bucólico, ovejas, campo abierto, de pronto bocaches con diferentes mixturas de especies, y ver cómo han evolucionado esos paisajes alimentarios y cómo hoy en día en la ciudad hay toda una serie de expresiones de paisaje alimentario que tú te saltas y que están muy dados por esto que hablábamos también de lo macroeconómico, porque también puedes tener el paisaje alimentario agroindustrial, donde todo es lineal, donde tienes tractores y donde es el mismo, que casi prácticamente puede ser un paisaje suburbano, porque es igual en todos los lugares donde se establece y donde su acercamiento al consumidor es igual. Tú ves el supermercado todo en hileras lineales, donde se producen los pollos, todo lineales, donde se venden los pollos es todo lineal. Todo corresponde a un mismo trazo y de alguna manera va eliminando estos elementos de diversidad que son los que consideramos le dan la sostenibilidad a los paisajes alimentarios. Entonces ahí hicimos una revisión de diferentes alimentos que se consumieran en Santiago. Yo les dije un poco como en Chile, qué les interesaba, que creían que podía ser su idea de un paisaje alimentario. Entonces llegaron ideas como desde la empanada de Huentelanquén, la cerveza Kuzman en Valdivia, el tomate en la Vega Central, o lugares también. Unas estudiantes tuvieron un restaurante que se llama El Mexicano en Las Tarrias, en Bellavista, que es por una taquería en sentido pero literal de la palabra. Otras chicas tomaron el barrio chino en el Meix, y lo que se trataba de hacer era ubiquen ese alimento, cuáles son los elementos iconográficos, porque el paisaje alimentario es eso, obviamente, qué es lo que lo representa, qué es lo que lo diferencia. Si es un paisaje alimentario del mar, obviamente que vamos a tener un bote, la red, la sal, todos estos son elementos que son iconográficos de ese paisaje. Luego, ¿cómo se representaba? Es decir, eso a nivel de representación, en dónde está ubicado, debe seguramente estar conectado con rutas de acceso que le hace llegar desde el productor hacia el consumidor, cómo se podían acercar. Ellos eso lo trataron de cartografiar, de identificar cuál era la cuenca alimentaria de la región metropolitana, dónde era que estaban las zonas de producción, cómo se conectaban con los puntos de consumo.
Y finalmente tratar de llevar eso a un punto más reflexivo, qué infraestructura o qué elementos harían falta para acercar más al consumidor a ese paisaje alimentario, para visibilizarlo. Entonces ahí ellos hicieron desde, por ejemplo, las chicas, siguiendo el ejemplo de la empanada de Butelanquén, ellos se dieron cuenta que, claro, la empanada, esta hacienda es como súper reconocida, sus productos son deliciosos, pero cuando tú vas, tú simplemente te encuentras con un típico punto de venta en la calle, no tiene ninguna visión al paisaje, que finalmente es como el paisaje fuente de estos productos. Hicieron una especie de infraestructura, de cómo se podría plantear un mirador o algo que lograra conectar un poco más al consumidor que está encantado con lo que está comiendo, con este paisaje un poco que es la fuente de ese alimento y que más adelante se puede convertir incluso en un indicador de conservación. Eso lo podríamos ligar con una política que levante el valor del paisaje y decir, económicamente es eficiente, ambientalmente también porque tienen ciertas prácticas y hay una percepción frente a ese paisaje que realmente está produciendo elementos que son útiles para todos. Y así con cada uno de estos diferentes elementos, por ejemplo, unos tenían el mote con huesillo y se dieron cuenta de la relación tan profunda que hay del mote con huesillo con el espacio público, que casi todos los lugares en donde se vende mote con huesillo hay cerca un parque metropolitano o hay una ciclorruta. Está en el Cerro San Cristóbal, está en el Parque O'Higgins, donde está la casa del mote con huesillo. Y cómo finalmente ese mote con huesillo era un elemento súper determinante de ese paisaje alimentario de Santiago en verano. O sea, se vuelve casi como un elemento iconográfico dentro de ese paisaje. Si tú no lo ves así, tú podrías pensar, claro, un paisaje alimentario en la ciudad, pues no, nada que ver, en la ciudad no se produce alimentos. Pero sí, porque hay toda una serie de simbologías relacionadas que te puede de pronto conectar perceptivamente hacia si tú estás en un restaurante y tú crees que es un restaurante chino porque tiene dragones y tiene unas peceras con pescados muy... Bueno, finalmente esos son esos pequeños elementos que buscan acercarte a ese paisaje de origen en donde esas recetas o esas tradiciones alimentarias surgieron. Pero también fue otra manera de abrir la reflexión a, por ejemplo, ellos que son arquitectos, son planificadores, tienen esta visión siempre de plantear la infraestructura. Hubo unos estudiantes que le hicieron el seguimiento, como la ruta del tomate. Fueron a la Vega Central, les encantaron, pero se dieron cuenta que esos tomates que ellos encontraban ahí se producían realmente en Arica. Y que de Arica, en donde realmente sería como el paisaje alimentario de origen de ese tomate, viajan a Santiago, en Santiago se empacan, se etiquetan y vuelven otra vez vendidos, etiquetados, nuevamente a Arica, al líder. Entonces ahí tú ves cómo se va rompiendo una cadena alimentaria, estás haciendo un gasto ambiental innecesario, sale costosísimo, ellos no están recibiendo un alimento que está en las óptimas condiciones alimentarias y además es el típico producto de este paisaje agroindustrial en donde tú no tienes ni idea, tú no sabes con qué conectarlo. Y seguramente el paisaje alimentario más tradicional, campesino, los productores de tomate de la zona de Arica está totalmente desconectado de esta hilera y no está recibiendo ningún insumo. Y aquí nos encontramos con eso. ¿Cuál fue nuestra conclusión del curso? A mí me gusta siempre llevarlos al final a una conclusión, a que intenten sacar su propio criterio, hacerles ver que finalmente son estudiantes que pronto van a terminar su carrera y que tienen que empezar a emitir recomendaciones, que finalmente lo que les va a hacer más exitosos o no es la capacidad de llevar a que se tomen ciertas decisiones con un criterio neutral pero totalmente justificado. Entonces lo que nos llevó, digamos, al final de todo esto fue a analizar de que, claro, de que realmente esa variable de paisaje, si se lograra valorizar, es decir, si se lograran tener instrumentos, en este caso políticas, o también una percepción desde el usuario del paisaje, por vitalizarlos, por protegerlos, si pensamos en certificaciones de origen, si pensamos en esta estrategia que tiene hoy en día Cataluña de vender sus productos a partir del paisaje, de consume tomates de aquí porque aquí son más ricos, aquí los tenemos más frescos. Ese pequeño elemento un poco como así como de marketing paisajístico, pero también vinculado con aumentar la percepción tanto de los tomadores de decisión a nivel local como de los usuarios de ese paisaje, podría ayudar a la conservación de esos espacios. Porque ¿qué sucede hoy en día? Todos estos paisajes rurales campesinos
son lugares con una fuerte diversidad, con una fuerza cultural importantísima. Y lo que se está haciendo al tener estas cadenas alimentarias totalmente mercantilizadas y amplias y sobre todo artificiales, lo que estamos haciendo es que se van agotando estos espacios de paisaje más tradicional. Empiezas a hacer pequeñas acciones que seguramente no van a requerir mucho presupuesto. Ellos van a ir monitoreando el cambio y les va a ser mucho más evidente que obviamente para sectores mucho más tradicionales y que tienen otro tipo de presiones. Entonces estos ministerios cada vez están tomando más fuerza y yo, por ejemplo, para Chile ellos los veo como un aliado que nadie nunca mira y ellos son silenciosos, siempre están a la espera de que les lleguen temas para trabajar y sobre todo, si uno ve los programas, por ejemplo, los programas más tradicionales de huertas o agricultura urbana, que han sido los pocos que empezaron a enfrentarse al tema, fueron desarrollo social en Brasil, desarrollo social en Argentina, desarrollo social en México. Y hoy en día los brasileros lo posicionaron dentro de lo que les contaba la empresa nacional de abastos, lo posicionaron como un programa de abastecimiento de alimentos, lo posicionaron en la política nacional de seguridad alimentaria y se sacaron una cantidad de presupuesto para proteger cinturones verdes. Y lo mismo en términos de todo lo que es provincia de Buenos Aires, ellos tienen totalmente protegidos, nadie se mete para nada con sus zonas de producción, no les han logrado meter ninguna vía ni ningún programa de producción de cereales o de zona de extensión de soya porque la tienen protegido porque se supone que programas de seguridad social son programas de desarrollo social y ahí ellos sin darse, yo creo que todavía no han hecho la reflexión, finalmente están teniendo un pequeño programa de zonas de reserva agrícola que ellos yo creo que no lo han visto así, pero para allá va. Sí, son cosas como para ir empezando a tener en cuenta en cuanto a también en términos de que tú estas ideas también igual con quién las puedes empezar a facilitar. Y en términos de, bueno, nuestra institucionalidad latinoamericana, hay unos países que tienen, en serio, que van muy a la vanguardia, es decir, que se mueven súper rápido, ellos empiezan a ver temas emergentes y de una reaccionan, pero la mayoría son bastante tradicionales, es decir, tienen las carteras de siempre con los pocos flujos de información que tienen entre uno y otros, con unas escalas con niveles de participación ciudadana cada vez, porque ahí lentamente han estado tratando de introducir algunos mecanismos para sacar ideas de ahí, pero de alguna manera la relación que ellos tienen con los usuarios son flujos muy cortados, entonces, por eso no les permite poder identificar que tienen que abrir políticas más novedosas. Porque tomando en cuenta esto que se abrió como el abrebocas de los estudiantes, este acercamiento como agricultura urbana, después el tema de una de las miradas hacia la agricultura urbana que es el tema alimentario, entonces paisaje alimentario, yo me seguí dando cuenta que igual los estudiantes necesitan construir más criterio, claro, multidisciplinario y tratar de entender un poco más cómo lo colectivo ingiere y puede ingerir en su planificación y sobre todo en la planificación de paisaje. Entonces planteamos este curso que se llama Paisajes Colectivos hacia un sistema urbano sostenible, en el que estamos viendo connotaciones, pasamos como una recorderis inicial sobre paisajes, sobre funciones ecológicas y sobre intervención antrópica, cómo el hombre altera el paisaje desde diferentes casos muy concretos. Entonces empezamos viendo paisaje suburbano. Yo les contaba la experiencia que nos pasó una vez en la oficina, que llegó el alcalde de Ciudad Juárez, que tiene esta población enorme, creo que son como 100.000 casas, todas establecidas en Cajén, y él se paró y nos mostró una foto y nos dijo, yo quiero que todos los techos sean verdes. Y nosotros, ¿ya? O sí, yo creo que la FAO me ayude con esto, quiero que todos los techos sean verdes porque yo leí que la comunidad necesita un enlace con lo verde, porque lo verde le ayuda a sentirse mejor. Y entonces, bueno, yo veo que tengo muchos niveles de delincuencia, entonces yo quiero que estén verdes. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que todo este techo se viera verde? Entonces nosotros lo miramos y dijimos, ya, bueno, ok, ¿cuánto presupuesto tiene? No sé si tengo tanto. Ya, ¿usted qué tipo de organización o qué tipo de enlace tiene con toda esa masa de casas que tiene? Bueno, yo sé que hay algunas juntas de vecinos y creo que hay como alguna organización. ¿Y a usted le gustaría que fuera productivo o que fuera verde?
¿Cómo es el sistema de saneamiento básico y cómo es el sistema de agua en torno ahí? Bueno, fíjese que no, si hay como que hay un tema claro porque la gente tiene restricción de uso de agua que no sea de doméstico, para uso doméstico. Ya, ok, ahí tiene su primer tema. Y claro, detrás de esto tenía una organización, desafortunadamente un estudio de paisaje que le estaba diciendo que le podía proveer con todas las plantas que pudiera crecer ahí. Entonces decían, bueno, pero es que esto va más allá de enverdecer. Y ahí es donde tengo como el primer punto de trabajo con mis alumnos en este curso, porque vamos a abordar participación ciudadana, vamos a abordar diferentes actores que tú te encuentras a nivel de planificación, cómo existen ciertos mecanismos, instrumentos de valorización de paisaje, pero que la construcción de ese instrumento tiene que ser colectiva, tiene que incluir a todos los que van a ser usuarios de ahí, porque generalmente el que vive en un paisaje no sabe que vive en un paisaje. El agricultor no sabe que vive en un paisaje, que se puede producir. Lo único que le interesa es poder cada mes tener una fuente de ingreso. Para él es agricultura, para él es su práctica. Él es solamente el que viene afuera que se da cuenta que eso es un entorno precioso, que tiene una montaña, que ahí hay un elemento a proteger. Y lo mismo sucede en términos de todos estos elementos que creemos que pueden ser, ayudar, digamos, a establecer estas relaciones ecológicas como el área verde o pensar que el proteger un suelo agrícola es más valioso en términos de sostenibilidad que edificarlo. Yo les pregunto, bueno, pero ¿qué tipo de suelo agrícola? Es que tampoco nos sirve cualquier tipo de suelo agrícola, porque si nosotros vamos a tener una práctica monocultivo con estos niveles exagerados, insostenibles de agua, es lo mismo que lo edificáramos. Finalmente eso no nos va a elevar ningún indicador de sostenibilidad. O si nosotros pensamos en establecer áreas verdes, primero que inmediatamente se les mete a la mente cuando tienen que conectar, por ejemplo, áreas que están en crecimiento y que no están conectadas, no, yo pondría un área verde aquí y aquí pondría más áreas verdes. Y les pregunto, bueno, ¿y quién se va a hacer cargo de esa área verde? ¿De dónde van a surgir los recursos? ¿Qué especies van a utilizar para poderlo mantener? ¿Cómo van a hacer que realmente el que es habitante de ahí se apropie de esa zona, lo introduzca dentro de su paisaje, de su cotidiano, lo ficcionalice, lo artealice para que realmente entienda que es un elemento a proteger y le sea útil para elevar sus niveles de calidad de vida? Porque finalmente se vuelve, si tú no lo manejas desde ese ámbito, si no lo incorporas dentro del colectivo que va a hacer uso de él, se vuelve un ente artificial más. Y va a ser una carga más de energía para el sistema, va a ser un elemento con mayores gastos y no va a cumplir finalmente con su objetivo final de sostenibilidad. Entonces ahora lentamente vamos hacia eso, estamos revisando ciertos casos, los he tratado de acercar un poco más hacia instrumentos de política que realcen el valor del paisaje. Ellos están analizando en este momento estamos justo en eso. Y les quiero hacer algunos ejercicios de urbanismo táctico, algunos ejercicios, metodologías de levantamiento de información, que si bien yo sé que en esta instancia capaz ellos no le están viendo ninguna importancia, el permearse un poco más con este tipo de ejercicios, estoy segura que más adelante les va a poder dotar de ciertas herramientas para entender que lo que ellos van a contribuir, desde ya sea la representación de un paisaje o desde la elaboración de un plan de maestro, les va a ayudar a que sea realmente efectivo, que logren alcanzar el éxito que van a buscar con él. O sea, finalmente los va a dotar con otros instrumentos para su toma de decisiones, para ellos poder construir su criterio. A mí me interesan mucho estos paisajes en transición, estas zonas limítrofes, estas áreas grises. Ahí es donde veo que suceden toda una serie de relatos que nosotros tenemos que ser capaces de codificar y de tratar de tomar decisiones y de intervenirlos a partir de esa noción de que están en transición, de que seguramente hay una transformación que se viene en camino y que está en proceso y que todavía no la estamos previendo, o que nos está contando que más atrás, digamos, hay toda una historia que justifica lo que está sucediendo hoy en día. Y eso solamente lo podemos prever si es que lo basamos en una base de acción colectiva. Yo creo que, bueno, lo más valioso, yo creo que la principal, digamos, conclusión es que contamos, digamos, existe una masa crítica, es decir, hay hoy en día
una reflexión en torno a lo que es el paisaje, que es potente, es decir, y que tenemos diferentes actores que están hablando de eso. Y yo eso lo he visto a lo largo de los cursos, he visto cómo los estudiantes logran traer sus miradas desde incluso otras disciplinas, tratan de articularse con expresiones artísticas, y ellos se sienten de que además de que son estudiantes, finalmente son usuarios, son ciudadanos, y que están plasmando todos esos elementos, un poco más de la cultura popular, en su construcción de paisaje y en su construcción de criterio. Entonces, ahí yo creo que parto de una base que para mí es fundamental, es decir, que existe masa crítica, existe discusión en la universidad, en la línea, la interacción que tiene la línea con las otras me hace pensar de que hay reflexión y que eso es la posibilidad, digamos, para poder continuar tratando de sacar temas que no son los más tradicionales y que nos pueden llevar a estas miradas más contemporáneas de qué es la ciudad, de qué es el campo. Entonces, eso a mí me ha hecho sentir muy cómoda en el trabajo dentro de la universidad. No sentirme coactada por posiciones o principios cerrados, sino que siempre tengo la posibilidad de ampliar y explorar diferentes espacios de conocimiento. Eso es lo que, digamos, lo que me motiva más en términos y saco como conclusión de este tiempo que llevo hasta ahora. Que podemos trabajar mucho más en paisaje productivo, que podemos incluso llevarlo a representación de paisaje y a representación, digamos, de lo metropolitano. Creo que ahí hay un elemento que hay que trabajar muchísimo más, nos falta más reflexión y más proyectarlo más a largo plazo en cuanto a cómo se está transformando esta área, que hoy en día es un área de potente desarrollo económico, y cómo también se puede proveer calidad de vida y otros indicadores más de bienestar a finalmente estas zonas que están expuestas al crecimiento de esta zona metropolitana. Y en términos de trabajo con los estudiantes, y lo que me gustaría, si es posible, seguir proponiendo más hacia adelante, es más nociones en cuanto a cómo el usuario percibe su ciudad, percibe su paisaje, cómo trae elementos de afuera, elementos de otros entornos, de otros territorios, y lo va alimentando, y eso cómo se ha ido manifestando, tanto en la ciudad como en el campo. También me gustaría explorar un poco más lo rural más adelante, ver qué está pasando allá también, en términos de qué otros elementos de otros territorios o otros paisajes se están llevando a lo rural. Hoy en día tú ves que lo rural ya nos queda claro que son como estas pequeñas comarcas que cada vez están más en crecimiento, donde tú escuchas reggaetón y donde los jóvenes utilizan la zapatilla de último momento, y que no se quieren quedar ahí, se quieren ir. Entonces, en una misma estrategia también de valorarle a ese joven sus posibilidades, de que su entorno y su territorio es su forma para que desarrolle su vida, que no tiene que emigrar, no tiene que salir. En términos de eso, cómo nosotros podemos tratar de pensar qué elementos de paisaje están ahí subsidiendo, están surgiendo, hay temas emergentes también allí, que se pueden explorar de manera un poco más sostenible, con los criterios que ellos tienen ahí arraigados, y cómo nos pueden ayudar también a elevar sus condiciones de vida y de mejorarlas ahí, en esos otros entornos que van más allá de la ciudad y de estos, digamos, como reflexiones que siempre nos hacemos más hacia lo urbano. Creo que ahí, digamos, hay también otro escenario a trabajar que me gustaría también como abordar más digamos, más a largo plazo. Y en términos ya más de cómo yo relaciono mi disciplina y mi ámbito de trabajo hacia, digamos, como esta instancia que para mí es más lo local, es decir, trabajar en Chile, trabajar en Santiago es más mi ámbito local. Creo que como conclusión hay muchas posibilidades de mostrar y compartir lo que se está haciendo hoy en Chile, lo que se está haciendo en esta región metropolitana con otras en América Latina, y que creo que no podemos descuidar esos canales de conversación y de diálogo con otras facultades, con otros institutos de desarrollo urbano o institutos de urbanismo de otros países de la región, tratar de trabajar un poco más en red con estos otros centros de conocimiento, porque lo que está viviendo hoy en día en Chile lo están viviendo los otros países, y lo que se está haciendo acá seguramente que va a ser de gran utilidad para los otros países que hoy en día casi todos estamos teniendo los mismos referentes, los mismos
y que nosotros mismos estamos construyendo referente y no nos estamos dando cuenta.